Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bendiciones, mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su programa La Biblia Responde. Una vez más estamos acá listos para llevarle la continuación de la serie de Babilonia y su antigua religión llegando al mundo entero. Nos ha acompañado desde el inicio el pastor Yasser Mendieta. Bienvenido, pastor Mendieta. Un placer, pastor Espino, estar de nuevo por acá con usted. Y hoy no será la excepción. Traemos un tema muy rico en historia, muy bueno en la aplicación de los tiempos. Y ya la última parte de la serie veníamos estudiando el paso del cristianismo a la cristiandad. Así es. Tremendo término. Y vemos cómo la degradación de la fe y esto trajo consecuencias terribles. Así que, hermanos, hoy, pastor, ¿qué nos trae hoy? Muy bien, pastor, hoy vamos a estar estudiando el siguiente concilio. Hemos estudiado cada uno de los concilios ecuménicos declarados así oficialmente por la cristiandad, para ver cómo poco a poco las doctrinas de Babilonia iban penetrando y agarrando fuerza en la cristiandad, tomando ya la figura de dogma. Y las luchas políticas intestinas que habían entre los supuestos dirigentes eclesiásticos y la unión de ya la iglesia que se autodenominaba cristiana con el Estado. Qué terrible. Ahora, para nuestra teleaudiencia, dogma, esa palabra, pastor. Dogma se considera ya una creencia completamente establecida y sin discusión. Irrefutable. Irrefutable, ya Qué ese terrible. Es un dogma. ¿Tiene el adventismo dogmas? No. Perfecto. Teóricamente. Hay que decirlo, vamos a hacer interesante eso. Un poco. En teoría no. A Nosotros declaramos que no tenemos ningún dogma. Nuestro dogma es la Santa Biblia. Así es. Ese es nuestro dogma, así está escrito. Pero sí hay que reconocer que en algunos sectores se han querido dogmatizar algunas creencias y tomarlas como dogma. Pero nosotros creemos como Iglesia Adventista que la senda del cristiano es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día de Jehová es perfecto. Así es. Muy bien, así que mis queridos hermanos, vamos entonces a entrar de lleno. Yo cuando esté el pastor aprovecho, así que voy a darle esto. Luego tenemos la pausa musical, pero antes vamos a orar. Pastor Mendieta, si nos dirige en oración. Con todo gusto. Amante, buen Dios, alabado y glorificado seas. Gracias por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Y en tu palabra encontramos la verdad, guiados por el Espíritu Santo, quien pedimos se haga presente en este estudio para que nos guíe y nos enseñe a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Pastor, la primera pregunta y la introducción. ¿Qué año? Contextualícenos, ¿qué año nos vamos hoy? Ok, hoy vamos a ir al año 451. Vamos a entrar de lleno a lo que se conoce como el Cuarto Concilio Ecuménico. Es el Concilio de Calcedonia. Vamos, para los que hasta ahora están viendo la serie que estamos desarrollando en este su gustado programa, a contextualizar un poco. ¿Qué pasaba, verdad? La iglesia cristiana había crecido, el cristianismo estaba creciendo como nunca, a pesar de la persecución, primero de los judíos. Los judíos fueron fuertes perseguidores del cristianismo. Fueron los primeros perseguidores. Fueron los primeros perseguidores. Realmente son ellos los que llevan la persecución desde un punto de vista religioso, lo llevan al plano civil. Que nosotros vemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hicieron con Jesús. Y luego lo vemos claro en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando hacen que el poder civil primero a través de Herodes decapite a Santiago, el hermano de Juan, y encarcele a Pedro. Se desata la persecución, tienen que huir, y vemos también luego cómo lo hacen con Pablo. ¿Cómo se aplicó eso con Esteban, pastor, o fue más religioso?
Recordemos esto, ellos no tenían autoridad para ejecutar. Ellos lo dijeron. Así que cuando ellos dan el voto, y Pablo fue alguien que es uno de los que vota para la lapidación de Esteban. De hecho, creo, pastor, que al ponerle la ropa a los pies de Pablo era como simbólico eso. Era simbólico, era como un logro de Pablo. Sí. Y desde ahí vemos a Saulo de Tarso tomando sobre sí ese aspecto de la persecución, del principal perseguidor. Interesante que después se convirtió en el principal perseguido. Gloria ¿verdad? a Dios. Es cierto, es cierto. Porque él fue el más perseguido. Pero nosotros vemos que donde Pablo llegaba a predicar, venían los dirigentes judíos y hablaban con los dirigentes civiles para que encarcelaran y castigaran o expulsaran o tuvieran algún tipo de sanción contra Pablo. Entonces, ahí inicia la persecución que luego se extiende por todo el imperio romano, primero con el asunto de Nerón, y luego con los distintos emperadores, ¿verdad? Lo cual es interesante porque los romanos tenían multitud de deidades, pero a instigación primero de los judíos en estas distintas ciudades por donde se movía el cristianismo, y luego, ¿por qué? Porque el cristianismo decía claramente, hay uno solo que merece adoración, es Dios, y el imperio romano exigía adoración no solamente para el montón de dioses, sino para el propio emperador. Entonces, cuando viene el cristianismo y dice, no, ningún hombre debe ser adorado, eso golpea políticamente al imperio. Y el ego también de los reyes. El ego, pero también recordemos que para ellos era una voluntad de los dioses que el emperador estuviese ahí. En teoría sí controlaban a las masas. Desde la época de César, un poco antes, era el pensamiento catoniano, ¿verdad? Que era el que imperaba en ese entonces, ¿verdad? De que la república era sagrada, eso se trasladó al imperio y que era la voluntad de los dioses que hubieran gobernados y que hubieran gobernantes y que hubieran esclavos. Ese término, pastor, catoniano. De Catón. ¿Quién era Catón? Catón era un pensador latino, un pensador romano, fue miembro del Senado romano y de los últimos defensores de la República Romana ante Cayo de los Julio César. Excelente. Bueno, miren, eso es lo bueno cuando estamos enriquecidos en la historia. Gracias, pastor, por ese conocimiento. Ahora, pastor, viene el tiempo de Constantino. Sabemos que Constantino muere y comienzan los concilios. De lo último que recuerdo, pastor, el último estudio que tuvo usted y el pastor Alfaro, estaba el tema de las peleas internas. ¿Qué pasó después? Muy bien, a eso vamos, pero antes de eso, ¿qué sucede? La Iglesia Apostólica crece a pesar de la persecución y se calcula que para el año 100, cuando muere más o menos el último de los apóstoles, el apóstol Juan, habían en el imperio, en todo el territorio del imperio romano, unos 40.000 cristianos. Bastante. Pues no tanto como 2 siglos después. Porque cuando Constantino llega después de la batalla del Puente Milvio contra Magencio, ¿verdad? Y es donde supuestamente Constantino hace la conversión y mira el símbolo, ya lo estudiamos. Así es. Para esa época, 2 siglos después de 40.000, se había llegado a 6 millones de cristianos. Wow. La sangre de los cristianos es semilla. La gran frase de Tertuliano. Así es. Y efectivamente, entonces, la persecución no logró detener el avance del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Supuestamente Constantino se convierte y empieza esa fusión del paganismo y a los ídolos, a los demonios paganos se les aplican nombres cristianos y surge lo que llamamos lo que conocemos como cristiandad. ¿Qué es cristiandad? Un cristianismo falsificado en el cual es un paganismo realmente, la Babilonia antigua, ya lo estudiamos, con nombres cristianos y que usa la fuerza del Estado para imponer su hegemonía. Ahora hay un punto importante, pastor, y quiero que lo recargue, 2 puntos clave. Uno, ya en los años finales del 360, 380, existía el título de obispo. Recordemos de que... Aunque yo sé que es bíblico. Pues. Es bíblico y depende de la traducción que hagamos. Ajá. ¿Verdad? Sí, ya existía el título de obispo. Pero ese obispo ya con poderes, como lo explicaron en el último estudio. Sí, ya tenían poder, claro. Pero ojo, no eran papas todavía. No. Okay. Al papado como tal, lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Nos estamos adelantando un poco. ¿Por qué es que ponemos una fecha como el 538 como el surgimiento real del papado? Así es. Solo adelanto esto para que no quede la duda, lo vamos a estudiar mejor cuando lleguemos a ese punto de la historia. ¿Por qué? Porque en ese momento el papa obtiene poder civil directo.
Correcto. Es decir, cuando se da el vacío de poder en Roma, por la caída del Imperio Romano de Occidente, Así es. se genera un vacío de poder político y entonces era necesario que alguien gobernase directamente. Una figura. Y entonces Justiniano decide que el que va a gobernar no solo la iglesia, que él lo nombra cabeza visible de la iglesia, pero también gobernante civil de Roma. Ahí donde surge entonces realmente ahí el término papa. Papa es un término que es un acróstico. Ajá. Papa quiere decir Pedro, apóstol, pontífice, Augusto. Y ahí vemos en eso, ¿sí? No es pater patrans como algunos han dicho, padre de padres, no, es Pedro, apóstol, pontífice, Augusto, así lo establece la Enciclopedia Católica. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Vemos la fusión de las dos funciones del Papa. Primero, supuestamente, el sucesor del apóstol Pedro, la parte religiosa, y luego la parte civil, al ser pontífice Augusto. Pontífice no es un título eclesiástico del cristianismo. No, es del paganismo. Los emperadores romanos eran nombrados pontífices de Júpiter. Y Augusto era un título de los emperadores romanos desde el primero de los emperadores, que fue Octavio de los Julios. Todos eran Augusto. A raíz de que se denomina a Octavio Augusto. Entonces todos eran Augustos. Lo podemos ver claramente en el libro de Lucas, que al referirse al emperador ya no era Octavio, ya era Calígula. No, perdón, era, Tiberio, y él lo llama Augusto. Entonces, ¿por qué? Porque ya pasó a ser un título de todos los emperadores. Entonces vemos la unión, aún dentro del título papa, la unión de la iglesia con el Estado. Qué tremendo dato. No manejamos eso, pero está excelente y vemos el cumplimiento profético. Ahora, ya estamos, el otro punto, pastor, ya gracias por la respuesta sobre lo del papado. Veo yo, pastor, en los últimos concilios que viene agarrando fuerza la adoración a la Virgen. Sí, efectivamente. Bueno, vimos primero el primer concilio, que fue precisamente Constantino, el concilio de Nicea, donde se establece el credo niceo, donde ya no es Dios quien anatemiza, sino la iglesia, ¿verdad? Todo eso lo estudiamos en su momento, ¿verdad? Cuando estudiamos el concilio de Nicea. Luego estuvimos estudiando, el último concilio de los que estudiamos fue el concilio de Éfeso. Recordemos que estuvo el de Antioquía, luego el de Éfeso. Y que es donde supuestamente se iba a dilucidar el asunto de la naturaleza de Cristo. Recordemos también que ya se había condenado la doctrina de Arrio. Pero en el concilio de Éfeso la idea era decidir claramente cuál era el asunto de la naturaleza de Cristo. Habían surgido los nestorianos. ¿Y qué sucede? No se toca prácticamente el tema. Supuestamente Cirilo logra ganar el asunto del concilio, la discusión, pero se desvirtuó totalmente y se derivó en el hecho de María. Y ahí en el año 421, muy importante, en Éfeso, que era el centro de adoración de la Reina del Cielo en el Imperio Romano, ahí al apóstol Pablo lo habían querido hasta matar. Ahí. Grandes Diana de los Efesios. Interesante que no es más Éfeso. Y ahí mismo deciden nombrar a María como la reina del cielo y madre de Dios. Y le otorgan el mismo título que tenía Diana, Theotokos. Al final lo que se iba a ver que era la naturaleza de Cristo pasa a un segundo plano. Una de las cosas tristes del concilio de Éfeso es que se esperaba que estuviera Agustín. Pero murió poco antes, así que no pudo estar. Hubiera sido muy interesante ver la postura de Agustín de Hipona, pero que muere allá en África. Interesante, pastor, que el mismo lugar donde el apóstol, símbolo del cristianismo, combatió la idolatría a la reina del cielo. A la reina del cielo, que todos sabemos que tiene su origen en la antigua Babilonia, en Semirami. Allí mismo, ahora, en aquel entonces los paganos, que decían grandes Diana. Y ahora los paganos, pero con nombre de cristiano. Exactamente. La entronizan prácticamente. Pero aunque es interesante, no es accidental. El diablo está dirigiendo esto. Obviamente. Y entonces no es ningún accidente. Recordemos de que ya se
estaba agarrando cada vez más fuerza esta fusión que se había dado desde Constantino entre el paganismo y poniéndole nombres cristianos, esta función, y así la cristiandad era la que agarraba fuerza. Perfecto. Ahora, pastor, la pregunta es, ¿qué pasó después? Ok, como no se vio a ciencia cierta el conflicto, a pesar de que se creía que Cirilo había logrado ganar el debate, ¿verdad? Vimos que cada uno usó sus palancas políticas. Es necesario, en el año 451 se convoca lo que se llamó como el Concilio de Calcedonia, ¿verdad? Este se dio desde el 8 de octubre al 1 de noviembre del año 451 en la ciudad de Calcedonia. Hubieron entre 530 y 600 asistentes a este concilio. Y se considera el cuarto de los 7 primeros concilios ecuménicos. Ese sería... Ahora, siempre me hago la pregunta, pastor, ecuménico, pero solo en una iglesia. Es porque estaban reuniendo las distintas creencias de la cristiandad, las distintas corrientes en ese momento. Entonces, ¿cómo venir y llegar a puntos en común? Recordemos que como se había hecho a un lado la Biblia, porque eso es lo que se hizo con la cristiandad, la Biblia ya no importaba. Entonces lo que se tomaba era que cualquiera tenía una corriente nueva, filosófica, sacada del paganismo, y entonces empezaban las discusiones por este asunto, pero no estaban exentas de asuntos políticos civiles. Habían ahí entonces, en esos encuentros, aparte que se negociaban estos dogmas, también se negociaban cuotas de poder, territorio. Claro que sí. O sea, recordemos que en el mismo concilio de Nicea se delimitó mucho de los obispos y que los sacerdotes tenían que estar sujetos a los obispos y que no se podía en un lugar venir y contradecir lo que otro obispo había dicho. Sí. Incluso vimos un poquito de clasismo. Mucho. Que no te podías sentar adelante. No se podía. Todo eso que regía principalmente en la religión pagana. Cosas que se ven hoy. Por ejemplo, hoy se le besa la mano a personalidades del clero, y eso influyó al mundo, pues esa adoración asolapada a muchos hombres religiosos. Ahora, pastor, llegamos ahí. Ahora sí vamos a esto. ¿Qué pasó en el concilio de Éfeso, pero no con la fuerza que debía tenerse? Se rechaza la doctrina de los nestorianos. Que consistía en... es que ese era el punto. Yo les había dicho, no quise adelantarme, que ahí le dicen que el próximo sí lo vamos a ver, porque era importante ver lo del Teotocos de María. Muy bien. Néstor había surgido con una idea interesante, y es de que en Jesús habitaban, tenía que ver con la naturaleza de Cristo, como le adelanté en aquella ocasión, pero resultaba en esto. En Jesús habitaban separadamente 2 naturalezas. Una humana y una divina. Pero estas eran separadas. Es decir, habían 2 personas en el ser de Cristo. En Cristo, en la persona de Cristo había 2 personas. Es lo que llamaríamos el disfisismo. Más que dualismo, un disfisismo. Y entonces, ¿qué pasaba? Decían los nestorianos, no, es que en Cristo habitan 2. ¿Cómo explicarlo esto? Como que si Dios tuvo una posesión de un ser humano, como lo haría un demonio que toma posesión de alguien. Entonces Dios vino y tomó posesión de esta persona. Entonces Cristo viene a ser como un hombre que fue poseído y habitado por Dios. Pero el humano era uno y Dios que lo había poseído era otro. Wow. Nunca se combinaron. Nunca se combinaron. No eran el mismo ser, sino que para los nestorianos tomaron una posesión. Es decir, va Joel Espino. Y viene Dios y dice, bueno, yo voy a tomar posesión de él. Entonces era él, pero estaba Joel Espino simplemente dominado, poseído. Una cosa era Jesús el Nazareno y otra cosa era Dios. Era Dios que lo había poseído. Lo había poseído. Eso es básicamente lo que enseñaba la doctrina nestoriana. Que aún hoy en algunos lugares se enseña. Debe decirle eso, se enseña. Y esto es un poco preocupante porque usted recordará que en la facultad de teología, cuando se estudia cristología, no se enseña de esto. No. Y es necesario aprender y saber las distintas corrientes que hubieron con respecto a la naturaleza de Cristo. De ahí vienen muchas confusiones con respecto a la naturaleza de Cristo. Eso era lo que combatía Juan.
Sí, claro. Decía, el que Lo niega decían, que no vino en carne. que no vino en carne, o sea, que no hubo una encarnación, Sí. son anticristos. E incluso recordemos que ya esto tenía raíces desde el siglo I con los ebionitas, ¿verdad? Los docetistas, que tenían ideas distorsionadas de sobre la naturaleza. Y aún hoy hay pensamientos distorsionados sobre la naturaleza de Cristo. Sigue siendo objeto de gran cantidad de debate, ¿verdad? Pero es porque no nos queremos apegar a la Biblia, sino que tomamos conceptos muy propios. Así es. Y los tomamos. En Éfeso, entonces, Cirilo de Alejandría había logrado rebatir lo que había dicho Nestorio, ¿verdad? Y entonces se había logrado condenar esto. Pero los oponentes de Cirilo decían que al atacar a Nestorio, él había incurrido en un error, porque había llegado a negar las dos naturalezas de Cristo. Wow. Porque había escrito que en Cristo no hay más que una physis. Decía, esto lo escribió textualmente Cirilo, que en Cristo no hay más que una physis, la del verbo encarnado. Entonces viene y él utilizaba esta fórmula, esto es textual lo que les voy a leer. A ver. La única physis encarnada de Dios verbo. En latín, que él fue como los puso, era mia physis, tou, theos, logos, sesacomenese. Entonces esa es la única. Eso es, te pueden encontrarlo en la epístola 17 y la epístola 46 de Cirilo. Ahí deja el hecho. Entonces dice, hay una sola. Hay una sola. Hay una sola. Entonces dicen, espérame, ahí le dicen el resto, aquí hay un error. En tu afán de venir y decir que el otro estaba, que Nestorio estaba equivocado diciendo de que eran dos totalmente separadas, Cirilo se había ido al otro extremo para decir que era una sola naturaleza, la del verbo encarnado. O sea, que solo era hombre. Que solo era hombre. Prácticamente. Entonces, en el año 433, recordemos que el año de Éfeso, el concilio de Éfeso fue en el 431. A los 2 años. A los 2 años, entonces, del concilio de Éfeso, la controversia entre Cirilo y los adversarios de él se resolvió, entre comillas, con un edicto. Se llamó el Edicto de Unión, en el que se hablaba claramente de que Cristo tenía dos naturalezas. Pero luego entonces, en el año... Como que volvieron a Néstor. Sí, pero se decía de que no eran esas dos naturalezas separadas. Ok. O sea, que en él, era, en un solo ser, habían dos naturalezas. Era humano y divino. Era humano y divino. Okay. ¿Qué es lo correcto? Que es lo correcto, sí, sí. Ok. Entonces, pero cuando muere Cirilo, que muere en el año 442... A los 11 años del concilio. A los 11 años del concilio y a los 9 que tienen que sacar el edicto de unión, él muere en el 442. Entonces, en el 444 aparece Eutiquio. ¿Quién fue Eutiquio? Era un anciano archimandrita de Constantinopla. Y él comenzó a predicar que la naturaleza humana de Cristo estaba absorbida por la divina. De modo que en la unión de ambas naturalezas no había sino una sola naturaleza. Había una sola, dice. No hay dos, dice, es una. Una sola. Negando las dos naturalezas. Eutiquio se proclamó como seguidor de Cirilo de Alejandría. Okay. Era un seguidor de lo que predicaba Cirilo. Y Eutiquio le dio mayor forma a lo de Cirilo, tratando de darle forma, negando las dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana, y diciendo que la naturaleza divina absorbió completamente a la naturaleza humana hasta desaparecerla. Entonces, que solamente había una sola naturaleza. Recordemos que ya Cirilo había dejado bases para eso y había logrado ganar el debate en el 431 contra Nestorio. Así que esta tesis ya tenía muchos seguidores y con Eutiquio agarró mucha más fuerza. Uno de los principales fue Dioscoro. Dioscoro, ¿quién era Dioscoro y por qué era importante? Recordemos que Cirilo era el obispo de Antioquía, perdón, de Alejandría, uno de los principales centros. Donde estaba el pensamiento, se suponía que era la teología intelectual, por todo lo que era el centro del intelecto. Era el centro del intelecto, entonces estaba la teología más intelectual. Entonces, Dioscoro fue el sucesor de Cirilo como obispo. Creo que habían escuelas. De Alejandría, claro, habían distintas escuelas.
Recordemos que uno de los más grandes filósofos judíos, claro, muchos siglos antes, en la época intertestamentaria, era Filón de Alejandría. Filón de Alejandría. Entonces, aquí están, y él toma, Dioscoro toma el puesto de obispo de Alejandría en lugar de Cirilo. Así que esto le da también, y él era seguidor de Cirilo también, así que esto le da más fuerza, porque recordemos que era una de las principales ciudades, una de las principales sedes episcopales, y una vez más vuelve a tomar fuerza una postura extraña en cuanto a la cristología. Entonces se le denomina al pensamiento de Eutiquio, o eutiquista, se le denomina monofisista. O sea, mono, uno, y fisis, naturaleza. Entonces, de una sola naturaleza, distinto a Nestorio, que era difisista, o sea, dos naturalezas. La idea entonces de Eutiquio empezó a levantar controversia y empezaron a surgir los opositores. Entre ellos, el principal tendría que haber sido Teodoreto de Ciro. Teodoreto de Ciro viene y se opone a lo que está enseñando Eutiquio. Se le une Eusebio de Dorilea y Flaviano, que era el patriarca de Constantinopla. Así que empieza a agarrar fuerza la oposición. Y muy parecida a la que tuvimos en Éfeso, porque fue igual. Alejandría contra Constantinopla. Así es. Entonces, entonces empieza esa férrea discusión, empieza eso. Y el conflicto se planteó también como una pugna, de nuevo. Realmente, aunque decían, bueno, nosotros vamos a discutir teología, realmente era una discusión entre, una vez más, Alejandría y Constantinopla. Así es. Para ver cuál era la sede más importante después de Roma. Recordemos que esto ya venía desde antes. Y entonces tomaron el punto doctrinal. ¿Qué es lo que hicieron entonces realmente Flaviano, que era el patriarca de Constantinopla, con sus adeptos? Utilizar el problema doctrinal para ver cómo llevarlo al plano de lo civil, al plano político, para ver cuál de las sedes era la más importante. Entonces se convocó a un sínodo en Constantinopla en el año 448. Ya llevaba 4 años de nuevo el conflicto, desde que Eutiquio tomó y sacó la idea monofisista. Y en el año 448 entonces se convoca a un sínodo donde Eusebio de Dorilea, que era uno de los apoyadores de Constantinopla y atacaba a Eutiquio, denunció la tesis de Eutiquio. El sínodo expresó inequívocamente la ortodoxia de la doctrina de las dos naturalezas. Es decir, hay dos naturalezas en Cristo, naturaleza humana y naturaleza divina. Y entonces requirieron la presencia de Eutiquio. Eutiquio dio un no rotundo, dijo no voy a llegar, y decidió no aceptar la resolución del sínodo. Dijo de que no la aceptaba. Y se reafirmó en su doctrina monofisista, o sea, una sola naturaleza de Cristo. Y entonces, ¿qué hizo él? En respuesta, lanza un sínodo. Lanza un sínodo contra todos los partidarios de Eusebio, que estaba en contra del perdón, de Eusebio de Dorilea. Entonces, surge lo que llamó el obispo de Roma, lo llamó el latrocinio de Éfeso. Porque ¿qué se da? Eutiquio no acepta la autoridad del sínodo de Constantinopla y decide ir al obispo de Roma, León I. Que, ojo, no es papa todavía. Le llaman papa ya en la literatura que se hace ahora, pero originalmente no existía. En ese momento no existía el título de papa. Era el obispo de Roma. Pero si se consideraba la principal sede eclesiástica de la cristiandad, ¿verdad? Recordemos que ahí lo apoyaba el emperador e incluso el emperador de Oriente también daba su apoyo al obispo de Roma. ¿Qué respondió León I? Emitió una epístola dogmática. ¿Y qué hacía? Estaba reafirmando en esa epístola dogmática la doctrina de las dos naturalezas. Así es. Esta solución no fue aceptada por Eutiquio. Obviamente ni por sus partidarios. Entonces, Dioscoro, recordemos que era el obispo de Alejandría,
Y el emperador romano de Oriente, recordemos que ya el imperio romano estaba dividido en dos partes, y el imperio romano de Oriente era el más fuerte. Ya está en las últimas el imperio romano de Occidente, la decadencia lo está destruyendo, sí. Ya son solo escombros. Pero Teodosio II, que era el emperador romano de Oriente, era monofisista. O sea, apoyó a Cirilo en el concilio anterior, y ahora se estaba apoyando a Eutiquio. Así que él decide convocar a un concilio en Éfeso. Este concilio se dio en agosto del año 449, al año siguiente que se hizo el sínodo de Constantinopla. Esto, León I dijo de que ese no era un sínodo, que ese era un latrocinio, lo que se había dado en Éfeso, y hasta hoy se conoce como el latrocinio de Éfeso, que fue la expresión que utilizó León I. ¿Esa palabra latrocinio? El acto de robar, lo que hicieron fue un robo. Ahí ven, eso es lo que significa latrocinio, el acto de venir y robar. Entonces, este sínodo de Éfeso, conocido como el latrocinio de Éfeso, porque así lo declaró León I, absolvió a Eutiquio, que había sido declarado hereje por los otros, y anatemizó la doctrina de las dos naturalezas. Así que tenemos dos sínodos en los cuales uno anatemiza la naturaleza del otro, y la doctrina del uno, y el otro anatemiza la doctrina del otro. Y decidieron, ojo, de poner en ese sínodo, donde está el emperador, a Flaviano, que era el patriarca de Constantinopla. Recordemos que había una lucha política entre Dioscoro de Alejandría contra Flaviano de Constantinopla, y logran venir y deponer a Flaviano. Entonces, ¿qué pasó? Recordemos, en este momento tienen el apoyo del emperador. Y es que este es el problema de la cristiandad. No se basa en el apoyo de la escritura, sino en la fuerza del Estado, en la fuerza civil. Entonces, Flaviano, el patriarca de Constantinopla, fue conducido al destierro y falleció a consecuencia de los malos tratos que le dieron. Wow. O sea, prácticamente lo golpearon, lo lastimaron, lo maltrataron hasta matarlo. Flaviano. A Flaviano, sí, que era el patriarca de la iglesia en Constantinopla. Oriente, sí, así es. ¿Por qué? Porque Flaviano defendía las dos naturalezas. Ok. ¿Qué hizo León I entonces? Empezó a mover todos sus hilos para modificar la situación. Así que él le escribe a Teodosio II. Aparentemente, pastor, hasta aquí estaba ganando la naturaleza monofisista. Sí. Que es la errada. La errada. Pero viene León I, le escribe a Teodosio II, al emperador, y le escribe a la hermana de él, Pulqueria. Pulqueria. Sí, esos eran los nombres. Ella era partidaria del entendimiento con Roma. Es decir, que no hubiera una ruptura del imperio de Oriente con Roma, donde ya tenía mucha fuerza el Papa. Así que ella intentó intervenir, a hacer intervenir al emperador de Occidente. O sea, esto lo llevaron al punto de que los dos emperadores iban a enfrentarse. ¿Quién era el emperador de Occidente en ese entonces? Era Valentiniano III. Así que empieza a haber una crisis tremenda entre León I y Dioscoro, que es el obispo de Alejandría. Era el patriarca de Alejandría, le llamaban patriarca también. Entonces, ¿qué hizo Dioscoro? Excomulgó a León I. O sea, esto fue de película. Esto fue una pelea terrible. O sea, todo lo que se da entre los dos concilios, el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia, es novelesco. Este viaje es novelesco, ¿verdad? Pareciera pues todas las tramas que hay en las novelas y novelas de las malas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Hay otro golpe para Constantinopla. Perdón, para los monofisistas. Ajá. En el año 450, Teodosio II murió. Que era el apoyador. Era el emperador más fuerte del de Oriente, y era el que apoyaba el monofisismo desde el punto de vista civil. ¿Y quién lo sucede? Pulqueria, su hermana. Oh, que tenía bastante admiración a Roma. Ella se adhería más a Roma, Pulqueria. Sí. Así que la cosa... Pero lo terrible de todo esto, pastor, es cómo no son las escrituras las que van decidiendo todo. Es el poder civil. Ninguno apeló a decir, escrito está. Todos dijeron, emperador, ayúdame. Emperatriz, ayúdame. Sí. O sea,
no es la Biblia. Eran pugnas de poder. Así que aunque hubiera una postura teológicamente correcta, como es la de las dos naturalezas, no es la forma correcta. Así es. Eso es como cuando Nabucodonosor... Es cuando da el edicto que todos adoren a Dios, al Dios verdadero. No es así como se hace. Él da un edicto, bueno, quiero que todos lo adoren. No es así, aunque tengas la razón, es un asunto de conciencia. Y aquí no lo estaban haciendo por conciencia. Pasa lo mismo con Daniel en el foso. Pasa lo mismo. Y él da un edicto y que todos los reyes, no es así. Entonces, Pulqueria asciende al trono. Y ella, junto con su marido, su esposo Marciano, eran partidarios de las tesis de Flaviano, que había sido desterrado y muerto, y de León I, o sea, las dos naturalezas. Flaviano, que era de Constantinopla. Era el patriarca de Constantinopla, que había muerto por los maltratos ya en el destierro. Así que decidieron poner plata en el asunto, por tener dinero en el asunto. Hicieron una enorme cantidad de gastos, entre ellos comprar votos, comprar gente, ¿verdad? Y decidieron también trasladar los restos de Flaviano a Constantinopla. Era mártir el hombre. Ya para ellos era mártir y deciden darle una sepultura solemne, algo que no había tenido. Y entonces deciden convocar a un concilio. Oye. Y deciden que no va a ser en Italia. Deciden que León I quería que fuera en Italia. De paso, Calcedonia, ¿dónde queda? Pues? A esto vamos. En Asia Menor. Asia Menor. En Asia Menor. Deciden, no va a ser allá. León I quería que fuera en Italia. Deciden, va a ser acá en Asia Menor. Cerca de Éfeso, dicho sea de paso. No queda lejos de Éfeso. Y se decide hacer el concilio de Calcedonia. Obviamente ya el poder civil ya tenía otra tendencia. Algo que no hubiera pasado si Teodosio II hubiera seguido gobernando. Iba militarizándose más o llenándose más de poder civil el asunto religioso. Así es. Muy bien. ¿Qué sucede? El concilio inicia en octubre del año 451. Entre 550 y 600 obispos de la cristiandad llegaron. Pero solamente 2 eran del lado occidental. Que era Alejandría. Sí, que era la parte de Alejandría, la parte de Italia, toda esa parte. La gran mayoría, entre 550 a 600, eran de la parte oriental. Entonces, que era la línea de las dos naturalezas. Y no permitieron que llegaran los legados pontificios, o sea, los legados de León I. Como había mayor estabilidad en el Imperio Romano de Oriente, que en el de Occidente estaba en la última, en el año 451 pasó algo muy importante, y esto no puede dejarse pasar, especialmente contra el Imperio de Occidente, que ya estaba en la última, y es que se da la batalla de los campos cataláunicos. Cataláunicos. Sí. ¿Y por qué es interesante esto? Porque en ese momento sucede algo que le da gran relevancia al obispo de Roma. Sí, a quien no habían dejado. A quien no habían llegado. ¿Por qué esa batalla es tan importante? No tiene que ver nada aparentemente con los concilios. ¿Quién dirigió la batalla contra Roma, contra el Imperio Romano de Occidente, en la batalla de los campos cataláunicos? El azote de Dios. Atila el Huno. Wow. Atila el Huno decide ir contra Roma, un tipo que no perdía ninguna batalla, era temido por todos. Se dice que donde pisaba su caballo no volvían a hacer hierba. Sí. Y entonces él va contra allá, y después de que todo apuntaba a que Atila iba a arrasar con Roma, León I intercede, habla con Atila, y Atila desiste de su invasión y se regresa y decide no marchar contra Roma. Eso le da un realce increíble al obispo de Roma, a León I. ¿Cómo había logrado evitar esto? Luego pasó algo, ya en el 455 se trata de... Eso le dio cierta aurea. Sí, claro, mucha. A León. A León I, al obispo de Roma, vamos a ponerlo como el único que detuvo la vara de Dios.
Que tuvo el azote de Dios, como le llamaban a él. Es decir, y lo puso como el Salvador. Es decir, el obispo de Roma es el Salvador de Roma. Y eso tuvo una gran repercusión en la psiquis de todo en aquella época. ¿Quién presidió el concilio? El patriarca de Constantinopla. Ahora el nuevo, ya no era Flaviano, obviamente había muerto. Era Anatolio. Junto con los representantes que había enviado León I. El emperador Marciano, el esposo de Pulqueria, apoyaba decididamente las dos naturalezas. Y en la tercera sesión se reconoció la epístola dogmática de León I, que la habíamos visto, donde él decía hay dos naturalezas. Esto gracias a la victoria que acababa de tener políticamente hablando León con lo que sucedió con Atila. Sí, que entonces deciden reconocer la epístola de León I como una epístola dogmática. Que era donde él sostenía las dos naturalezas. Las dos naturalezas, muy bien. Y lo toman como documento de la fe. Deciden, este es un documento de, o sea, prácticamente le están dando inspiración bíblica. Sí, eso lo reconocen y está así aún como documento de fe. Oye. Cuando terminaron la lectura, exclamaron, escuche bien esto. Esto es importante, esto es textual, lo voy a leer textual. Léalo. Pedro ha hablado por boca del león. Wow. Dicho sea de paso, es ahí donde se empieza a dar la idea. Ya están porque es importante. Dando la conexión. Como que si viene. Pedro nunca fue obispo de Roma, eso lo sabemos. Así es. Esa es una invención. Y aquí en este concilio. De hecho, él nunca fue obispo. No, nunca fue, siempre fue apóstol. Así es. Aquí vemos cómo la invención va tomando fuerza. Es decir, salva Roma y ahora vienen y dicen, es un documento de fe, la epístola dogmática de León I, y dicen que Pedro ha hablado por él. Esto es muy importante. Pareciera una frase tonta, pero tiene una relevancia increíble para la cristiandad, y no solo para la cristiandad, para la humanidad entera. Porque como veremos, una de las grandes herejías. Porque como veremos más adelante, no existe tal cosa como secularismo. Así el secularismo está impregnado de todas las herejías de la cristiandad. Lo veremos más adelante, sí, cuando vemos cómo empieza el mundo secular. Esa idea es importante. Hay gente que dice, no, yo soy secular. No, es mentira. Que quieren ver. Yo escucho predicadores que dicen, es que el secularismo. Perfecto la gente. El secularismo está impregnado de cristiandad. Y lo veremos en su momento, porque nosotros vamos haciendo un recorrido histórico. Lo veremos en su momento. Muy bien. Entonces, Dioscoro fue condenado por unanimidad. Wow. El de la una naturaleza. El patriarca de Alejandría, sí, que apoyaba el monoficismo de Eutequio. Que antes del evento de Atila iba con casi el 99%. Recordemos que Dioscoro, ojo, había excomulgado a León I. Y sí, exactamente. Él lo había excomulgado y había hecho de que a Flaviano lo tiraran al destierro y ahí lo mataran a punta de maltratos. Muy bien. Entonces, Dioscoro fue condenado. Hubo una fuerte presión sobre los obispos egipcios que eran adeptos a Dioscoro para que aceptaran, porque fue unánime. Nadie lo defendió. Y todos los decretos de Dioscoro, incluido el de la excomunión de León I, fueron declarados nulos. ¿Qué pasó? Los partidarios de Eutequio tuvieron que aceptar la epístola de León I para poder seguir siendo parte de la iglesia. Doblaron el rey. 13 obispos egipcios decidieron no aceptarla, porque dijeron que solo se iban a aceptar la fe tradicional. Déjeme, creo que tenemos tiempo, pastor, y permítame leerle parte del texto. Léanos. De las decisiones del concilio. A ver. Siguiendo pues a los santos padres, ¿sí? Así dice literalmente, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y al mismo, y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y él mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad,
semejante a todos nosotros, menos en el pecado, como Hebreos 4:15. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, cosa que la Biblia no enseña, no fue engendrado. Incluso lo primero tampoco, pastor, No. porque Cristo nunca fue engendrado ni en la eternidad. por el Nunca, Padre. siempre ha existido, Él es eterno. Okay. De María Virgen, y una vez, ahora, recuerden lo que habían dicho en Éfeso. En Éfeso, Madre de Dios, cosa que la Biblia nunca le atribuye eso, Así es. en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo Señor unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis. No partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito. Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él, nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues, el símbolo de los padres se está refiriendo a la hostia. Así pues, claro, el símbolo de donde se unen las naturalezas. Así pues, ¿Ya daban la hostia ellos? después, claro, ya había misa. Okay. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el santo y ecuménico concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Wow. O sea, estamos de acuerdo teológicamente en que Cristo tiene dos naturalezas plenas que habitan en Él mismo y es una solo ser con estas dos naturalezas. Está bien. Pero lo que ellos hacen, lo llaman engendrado, ponen una vez a María como Madre de Dios y luego decretan que nadie puede ni enseñarlo, ni pensarlo, ni creerlo. Es decir, hacen de esto... Ojo con esto, ni sentirlo. Ni sentirlo, nada, absolutamente. Ni profesarlo, ni escribirlo, ni componerlo, ni sentirlo. Es decir, nosotros, es el dominio nosotros decidimos, de la iglesia sobre la conciencia. Nosotros decidimos lo que vas a sentir. Lo que vas a escribir y lo que vas a creer. Es algo terrible lo que aquí se da, aunque es una doctrina correcta, la idea con la que la transmiten es terrible. Es cierto, y la parte de la naturaleza sí, pero yerran en el origen, pastor, de Cristo. Y ahora, claro, totalmente. Aunque, como lo vamos a estudiar, mejoran en eso. Sí. Porque hasta el día de hoy eso hay que... Porque tampoco es que somos anticatólicos. No. Hay muchos católicos. O mejor dicho, no somos antibíblicos. El problema de ellos es que tienen una mezcla del paganismo con un nombre cristiano. Exactamente. Pero esto es correcto. Pero el asunto es que era un asunto de... Se acabó la libertad de conciencia. Porque tú puedes estar errado y nadie tiene por qué obligarte a punta de espada a creer lo que la Biblia dice. Eso es incorrecto. Dios no hace eso. Pasa algo interesante, sí, en el canon 28 del concilio. Y aquí viene la parte que realmente se estaba buscando, era la parte política. En el canon 28 el concilio aprobó que la sede de Constantinopla fuera la segunda en importancia después de Roma. Recordemos que esa era desde el concilio anterior la discusión con Alejandría. Se aseguraron, dijeron, el futuro Alejandría no puede volver a hacer lo mismo. Ya no va a poder hacer nada. Esto contradice lo que se dijo en Nicea. Porque en el concilio de Nicea, que lo estudiamos también, se dijo de que la segunda sede en importancia era Alejandría. Le quitaron. Así que viene Constantinopla y se aprovecha de esto. ¿Qué sucedió? Esto exacerbó los ya caldeados ánimos que habían en Egipto. Y que vio no solamente depuesto a su patriarca, sino que también eran degradados en categoría, y esto desembocaría en lo que vamos a estudiar en el próximo programa, en el cisma del año 457. Excelente. El cisma del patriarcado de Alejandría, que fue declarado por Timoteo el Huro y que dio origen a lo que hoy es la iglesia copta. Gracias. Así que eso va para la próxima, Así ¿verdad? Pero luego, esto es interesante, el canon 28, la decisión del canon 28, fue tomada en ausencia de los legados de León I, fue anulada por León I. Es decir, a pesar de que Constantinopla se adhirió a lo que de León I y lo salvó de eso,
decidió después, cuando ya fortaleció su posición, borrar eso. Y Anatolio, que era el que estaba presidiendo el concilio, escribió al Papa de esta forma, haciendo referencia: quedando reservada a la autoridad de vuestra beatitud toda la validez y la aprobación del acto. Es decir, nosotros decidimos, 600 obispos, pero al fin y al cabo es lo que el obispo decida. Así es. El obispo de Roma decida. Esto es importante porque en este concilio es la primera vez que se utilizó el término griego prosopón, que quiere decir máscara, para referirse a las personas. ¿Prosopón? Prosopón, sí. Entonces se empezó a utilizar. Podríamos leer, pero no sé si tenemos tiempo, pero ya son muchos, ¿verdad? Estamos hablando de muchos cánones, son 30 cánones los que se dan en el concilio de... Podríamos tomar un poco de tiempo para el contexto del próximo programa. Lo vamos a dar, de ver lo que pasó en el cisma del 456. Y me interesa también el origen de los coptos. Claro, ahí viene. Esto desemboca en eso. Pero son cristianos los coptos. Era la iglesia cristiana copta. Yo oigo que todavía existe. Sí, claro que sí. Incluso han hecho masacre a los coptos. Tienen fuerza principalmente en Egipto, y a raíz de esto cuando ellos empiezan. Pastor, mire que esto está delicioso en conocimiento, en tantas cosas, y realmente que el tiempo se nos fue así. Ya producción nos está haciendo señas, así que pastor, vamos a orar para que, bueno, no se pierdan la próxima continuación. Mire que me interesa darle lectura a esas declaraciones, porque ahí uno va desglosando y vamos a entrar... Por lo menos algunas que son relevantes. La más relevante, son muy relevantes. Sí, porque hay otras que son meramente políticas. O repetitivas. Y también ver el origen del mundo copto cristiano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque a pesar que Satanás con sus artimañas ha tratado de engañar al mundo, tú siempre tienes un pueblo verdadero. Gracias por este tema que nos trajiste. Gracias, Señor, por el ministerio del pastor. Oh Dios, te pedimos que nos ayudes a dejar el error y a salir a la luz. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.